La tarde caía lentamente sobre la academia UA. Los últimos rayos de sol iluminaban las paredes del instituto, creando una atmósfera cálida pero tranquila. Después de un día lleno de entrenamiento y clases, los estudiantes comenzaban a dispersarse por el campus. Algunos iban hacia sus dormitorios, otros se dirigían a las tiendas cercanas al instituto para relajarse un poco. Entre ellos, Izuku Midoriya caminaba con paso firme pero distraído, sumido en sus pensamientos. ¿Cómo puedo ser más fuerte?, pensó mientras repasaba mentalmente la batalla que había tenido esa mañana durante la clase de combate. Necesito mejorar, pero ¿cómo? Izuku había mejorado mucho desde que comenzó su formación en la Academia UA, pero aún sentía que no estaba a la altura de los demás. La presión de ser el sucesor de All Might, el hombre más fuerte del mundo, lo acompañaba constantemente, y aunque sus compañeros le daban palabras de aliento, no podía evitar sentirse como si aún no fuera lo suficientemente bueno. Mientras caminaba por los pasillos, sumido en sus pensamientos, escuchó una risa suave y melodiosa que lo sacó de su trance. Al mirar hacia la fuente del sonido, vio a Momo Yaoyorozu, una de las estudiantes más brillantes de su clase. Ella caminaba hacia él, acompañada de sus libros, pero algo era diferente. Aunque Momo siempre había sido amable y reservada, hoy parecía más relajada, como si una carga de sus hombros se hubiera levantado. «Ah. Izuku», exclamó Momo al verlo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Izuku se sonrojó de inmediato. Era tan fácil sentirse nervioso cuando Momo lo miraba directamente. Desde que se conocieron, había algo en ella que siempre le había atraído, algo que él no lograba comprender por completo. Su inteligencia, su determinación, su habilidad para mantener la calma en cualquier situación, todo en Momo le parecía fascinante. Momo», respondió él, su voz temblorosa al principio, pero rápidamente recuperándose. «¿Cómo estás?» «Muy bien, gracias. Estaba pensando en estudiar un poco en la biblioteca después de clases, pero...». Momo vaciló por un momento, mirando a Izuku con una expresión de duda. «No sé, últimamente me he sentido un poco desorganizada, por decirlo de alguna manera». Izuku asintió, comprendiendo lo que ella quería decir. La carga de ser una de las mejores estudiantes de la clase podía ser abrumadora, especialmente para alguien como Momo, que siempre se exigía a sí misma al máximo. Aunque a veces ella no lo decía, él podía notar la presión en su rostro cuando se esforzaba demasiado por cumplir con las expectativas. «A veces todos necesitamos un descanso, ¿verdad?», dijo Izuku con una sonrisa tímida. Bueno, también he estado sintiendo que necesito un poco de tiempo para ordenar mis pensamientos». Momo lo miró con una ligera sonrisa, y por un momento, los dos se quedaron en silencio, como si las palabras no fueran necesarias. En ese instante, algo cambió en el aire entre ellos, algo sutil pero palpable. A pesar de sus inseguridades, Izuku sentía una conexión con Momo, algo que lo hacía querer acercarse más a ella. «Lo sé», exclamó Momo de repente, rompiendo el silencio. «¿Por qué no hacemos algo juntos después de clases? Podríamos ir a la cafetería del campus y tomar algo, relajarnos un poco. No tiene que ser nada grande, pero creo que ambos necesitamos un pequeño descanso». Izuku se sorprendió, pero no pudo evitar sonreír con entusiasmo. Momo, siempre tan calculadora y responsable, le estaba proponiendo algo tan simple, pero a la vez tan significativo. Era una invitación directa a compartir un momento de calma, un momento en el que ambos pudieran dejar de lado las tensiones del día a día. «Eso suena genial», respondió Izuku, con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Me encantaría». Con eso, ambos comenzaron a caminar hacia la cafetería del campus. Aunque el aire entre ellos era relajado, Izuku sentía una extraña mezcla de nervios y felicidad. Durante todo el camino, los dos conversaron sobre cosas cotidianas, clases, sus compañeros y, por supuesto, sus respectivas metas. Sin embargo, mientras caminaban juntos, Izuku no podía evitar pensar en lo que Momo le había propuesto. ¿Qué significaba realmente? ¿Era solo un gesto amistoso o había algo más entre ellos? Cuando llegaron a la cafetería, se sentaron en una mesa cerca de la ventana. El ambiente era tranquilo, con pocos estudiantes, lo que les permitió disfrutar de una charla más íntima y relajada. Ambos pidieron sus bebidas, y mientras esperaban, Momo se inclinó ligeramente hacia él. «Izuku», dijo ella con una voz suave y pensativa. «¿Alguna vez has sentido que no puedes alcanzar tus metas, por mucho que lo intentes?» Izuku se sorprendió al escuchar esas palabras de Momo.
Sabía que ella siempre se esforzaba al máximo, pero nunca imaginó que tuviera las mismas dudas que él. Él asintió, sintiendo una empatía profunda por lo que ella estaba expresando. Sí, respondió, su tono sincero. A veces siento que, aunque entreno y trato de mejorar, nunca es suficiente. Y, al final, siento que defraudaré a todos los que confían en mí. Momo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Finalmente, sonrió suavemente. Yo también siento lo mismo a veces, como si mi esfuerzo nunca fuera suficiente. Pero, ¿sabes? Creo que lo importante no es si alcanzamos nuestras metas o no. Lo que importa es que sigamos luchando y aprendiendo de cada paso que damos, sin rendirnos. Izuku la miró, sintiendo un calor en su pecho. Esa sencilla frase, esa filosofía de vida, provenía de alguien tan brillante y capaz como Momo. Sus palabras resonaron en él de una manera que no esperaba. Gracias, Momo, dijo, agradecido por su apoyo y por su amistad. Me hace sentir mejor escuchar eso de ti. Momo lo miró con una sonrisa tranquila, pero en sus ojos había algo más. Algo que Izuku no pudo identificar en ese momento, pero que sentía que podría descubrir si pasaba más tiempo con ella. Horas más tarde. La noche había caído sobre la Academia UA, y los pasillos del campus estaban mucho más tranquilos de lo que había estado durante el día. Izuku caminaba hacia su dormitorio, pero su mente no estaba en sus tareas, ni en los entrenamientos que había tenido esa tarde. No podía dejar de pensar en la conversación con Momo. Esa simple charla en la cafetería había sido algo más. Algo que le había dejado una sensación cálida en el pecho, como si de alguna manera, algo más profundo que la amistad estuviera naciendo entre ellos. Sin embargo, Izuku no podía negar que estaba confundido. No sabía si era simplemente la cercanía que ambos compartían como compañeros de clase o si realmente había algo más entre él y Momo. Lo que sí sabía, era que quería pasar más tiempo con ella. Sin embargo, la inseguridad que siempre lo acompañaba lo hacía dudar. ¿Sería correcto empezar algo más allá de la amistad con Momo? Después de todo, ella era tan impresionante y tan capaz, y él era solo un joven que aún luchaba por comprender su propio potencial. Cuando llegó a su habitación, se dejó caer sobre su cama, mirando el techo mientras trataba de ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría si ella me invitara de nuevo? ¿Y si me ve solo como un amigo? Pensó, la duda aferrándose a su pecho. Mientras tanto, en otro lugar del campus, Momo Yaoyorozu caminaba hacia su propio dormitorio. Aunque su rostro mostraba una expresión serena, su mente estaba tan agitada como la de Izuku. La tarde había sido un soplo de aire fresco, y la conversación con Izuku la había hecho sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de cercanía genuina. ¿Y si, realmente es algo más que amistad? Se preguntó, y aunque no era una persona propensa a la improvisación o a dejarse llevar por impulsos, no podía evitar pensar en cómo se sentía bien estando cerca de él. No, no puede ser, se reprendió mentalmente, pero la verdad es que cada vez que pensaba en él, un calor tímido se extendía por su pecho. Al día siguiente, después de las clases, Momo no pudo evitar observar a Izuku a la distancia. Lo vio conversando con sus amigos, su rostro tan determinado como siempre. Y aunque en sus palabras no había nada que sugiriera algo más, Momo pudo notar algo en su mirada. Algo que había cambiado desde la primera vez que se conocieron. Decidida a no dejar sus pensamientos sin respuesta, Momo se acercó a Izuku mientras él terminaba de guardar sus cosas en su mochila. Izuku. Lo llamó, y él giró rápidamente al escuchar su nombre. Su corazón dio un pequeño salto cuando vio la expresión suave en su rostro, como si también estuviera pensando en ella. Ah, Momo. ¿Algo en particular? Preguntó, tratando de ocultar la emoción de su voz. Momo sonrió, un poco nerviosa, pero decidida. Estaba pensando, ¿te gustaría salir conmigo este fin de semana? No tiene que ser nada grande, solo un paseo o algo relajado. He escuchado de un café nuevo en la ciudad y pensé que sería divertido. Su voz sonaba tranquila, pero sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. Izuku se quedó paralizado por un momento, y por un segundo, creyó que había malinterpretado la invitación. Sin embargo, al ver la sinceridad en los ojos de Momo, comprendió que no se trataba de una broma ni de una simple invitación amistosa. Era algo más. Claro. Respondió él rápidamente, sonrojado, pero genuinamente emocionado. Me encantaría. Nos vemos el sábado, entonces.
Momo asintió con una pequeña sonrisa y, antes de que Izuku pudiera decir algo más, ella comenzó a alejarse lentamente. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado, y Momo no podía evitar sentirse un poco nerviosa al pensar en lo que acababa de decir. ¿Había sido demasiado atrevida? ¿Lo habría presionado demasiado? Pero cuando miró hacia atrás, vio a Izuku observándola con una sonrisa genuina, y eso le dio la tranquilidad que necesitaba. Él parecía tan feliz como ella. El sábado llegó mucho más rápido de lo que ambos esperaban. El día estaba soleado, y una ligera brisa recorría las calles de la ciudad mientras Momo esperaba en el pequeño café al que había invitado a Izuku. Ya había llegado un poco antes para asegurarse de que todo estuviera bien, pero su mente no dejaba de imaginar cómo sería estar con él fuera de las clases. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera llegar, con su habitual rostro de nerviosismo, pero con una expresión sincera en sus ojos. Izuku. Saludó ella con una sonrisa cálida, que rápidamente hizo que su rostro se sonrojara. Hola, Momo. Respondió él, un poco torpe, pero claramente feliz de verla. Este lugar se ve genial. Gracias por invitarme. Momo lo invitó a sentarse, y ambos comenzaron a hablar sobre temas triviales al principio. Los últimos eventos en OA, los próximos exámenes, y otras cosas que llenaban sus días. Pero conforme avanzaba la conversación, las palabras empezaron a fluir con más facilidad, y lo que al principio parecía una salida incómoda, se convirtió en una charla fluida y natural. Mientras tomaban sus bebidas, Momo no pudo evitar notar lo bien que se sentía al compartir ese momento con él. Algo en su interior le decía que este era el inicio de algo más. Izuku, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres hacer después de graduarte? Preguntó Momo con curiosidad. Izuku miró hacia el horizonte, pensativo. Claro, quiero ser un héroe. No solo por mí, sino por todos los que han confiado en mí. Quiero ser alguien que inspire, que ayude a las personas. Su voz sonaba llena de determinación. Momo lo miró con admiración. No era algo que le sorprendiera, ya que siempre había sabido de la dedicación de Izuku hacia su sueño, pero escuchar sus palabras de esa manera, tan sinceras, hizo que una sensación cálida se instalara en su pecho. Eso es admirable, Izuku. Yo también quiero ser útil, pero de una manera diferente. Me gustaría usar mi inteligencia para desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a los héroes, a la sociedad, dijo Momo con una sonrisa tímida, como si revelara una parte más personal de sí misma. Estoy seguro de que lo lograrás, respondió Izuku, con una mirada que no solo estaba llena de apoyo, sino de admiración. El tiempo pasó rápidamente entre ellos, y antes de darse cuenta, el sol comenzaba a ponerse. Sin embargo, ninguno de los dos quería que el día terminara. Aunque las palabras no eran necesarias, ambos sabían que este había sido un momento especial. La conexión entre ellos era algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ahora sentían más fuerte que nunca. Cuando Momo se levantó para irse, Izuku la siguió, sonriendo con calidez. Gracias por invitarme, Momo. Lo pasé genial. Yo también, Izuku. Me alegra que hayas venido. Momo le devolvió la sonrisa, aunque su corazón latía un poco más rápido que antes. Mientras caminaban hacia el campus, la conversación fluía con una naturalidad inesperada. Ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, pero lo que más importaba era que no necesitaban decirlo para saber que algo especial estaban haciendo. Mañana siguiente llegó con la misma tranquilidad que las anteriores, pero para Izuku, el día parecía estar cargado de una energía distinta. Después de la salida con Momo, su mente no dejaba de volver al café, a sus risas compartidas, a las suaves sonrisas que ambos intercambiaron. A pesar de lo que había pasado, Izuku no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Había algo más profundo que los simples lazos de la amistad. Pero, como siempre, la inseguridad no tardó en aflorar. ¿Acaso fue un buen día para ella? ¿Debería haber dicho algo más? Izuku se encontraba repasando mentalmente cada palabra que dijo, cada gesto, cada reacción de Momo. No quería hacer nada que pudiera arruinar lo que sentía que estaba comenzando entre ellos. Aún así, había algo en él que no podía negar. El simple hecho de estar cerca de ella lo hacía sentir bien. Y aunque su corazón se llenaba de una calidez inexplicable al pensar en ella, su mente seguía llena de dudas. ¿Ella siente lo mismo que yo?
Mientras tanto, en otro rincón del campus, Momo Yaoyorozu también estaba pasando por una maraña de pensamientos. No podía dejar de sonreír mientras recordaba el café, el ambiente relajado y la forma en que Izuku la hacía sentir cómoda, como si todo lo demás desapareciera cuando él estaba cerca. Sin embargo, había algo en su interior que aún la inquietaba. ¿Qué significaba lo que había pasado? Momo, como siempre, era cautelosa y lógica, pero sus emociones la estaban superando. Nunca había tenido una relación romántica, y aunque sentía que estaba desarrollando algo con Izuku, no quería apresurarse. A fin de cuentas, no quería arriesgar su amistad con él. A veces pensaba que los sentimientos de amistad podrían confundirse con algo más, pero, a la vez, el hecho de estar cerca de él la hacía sentir algo muy diferente. Ese día, después de clases, ambos se encontraron nuevamente. Izuku había estado buscando a Momo por el campus, ansioso por hablar con ella. Cuando la vio, su rostro se iluminó, pero rápidamente se dio cuenta de que, aunque sus corazones latían rápido, ninguno de los dos parecía saber cómo empezar la conversación. «Hola, Momo», dijo Izuku, esforzándose por sonar natural. «Hola, Izuku», respondió ella con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos revelaban una leve incomodidad. Ambos sabían que algo estaba en el aire, algo que no se podía negar, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. Decidieron caminar por el campus, como la vez anterior, pero esta vez el silencio entre ellos era más pesado, más palpable. No era un silencio incómodo, sino más bien el tipo de silencio que ocurre cuando hay mucho que decir, pero las palabras aún no se han encontrado. ¿Te gustaría ir a entrenar conmigo?, propuso Izuku después de un rato, alzando la vista hacia ella con una mirada algo tímida. Podemos hacer un poco de práctica para el examen que se viene. Momo asintió con una ligera sonrisa. Suena bien. Estaré encantada de practicar contigo, Izuku. Ambos se dirigieron al área de entrenamiento, un lugar donde a menudo se sentían más cómodos, lejos de las inseguridades sociales que los envolvían fuera de allí. Sin embargo, al llegar al campo, algo diferente ocurrió. Mientras se preparaban para comenzar, Izuku de repente notó que Momo no estaba tan centrada como solía estar. Parecía perdida en sus pensamientos, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. «Momo, ¿estás bien?», preguntó Izuku, un poco preocupado. Momo lo miró, sorprendida, y trató de componer su rostro, aunque la ligera tristeza en sus ojos era inevitable. «Sí, solo, estaba pensando», dijo ella, no completamente convencida de sus propias palabras. Izuku observó el cambio en ella y, por un momento, se sintió culpable, como si él fuera el responsable de esa inquietud. No podía evitar preguntarse si había hecho algo mal. «Si algo te preocupa, puedes contármelo», dijo él con suavidad, su voz llena de preocupación genuina. Momo lo miró por un largo momento, los ojos de Izuku estaban tan llenos de sinceridad que era difícil ignorarlos. Finalmente, suspiró y decidió compartir sus pensamientos. «Izuku», empezó, su tono vacilante, ¿alguna vez has sentido que las emociones se vuelven tan complicadas que no sabes qué hacer con ellas? Izuku frunció el ceño, no estaba seguro de entender del todo, pero sentía que lo que Momo estaba diciendo tenía que ver con algo más grande. La verdad es que sí. A veces mis sentimientos también son confusos», admitió él, sin saber cómo seguir. De alguna manera, se sentía aliviado de saber que Momo estaba pasando por algo similar. Momo lo miró, sorprendida por la honestidad de Izuku. A veces pensaba que él era el más inseguro de los dos, pero ahora entendía que, aunque Izuku tenía claro su sueño de ser un héroe, él también luchaba con sus propias emociones, igual que ella. «No sé si esto tiene sentido, pero, no estoy segura de qué hacer con lo que siento», continuó Momo, bajando la mirada, ahora con una ligera tristeza. «Me preocupo por ti, Izuku. Y a veces siento que tal vez, podría ser algo más que una simple amistad. Pero no quiero arruinar lo que tenemos». Izuku estaba en silencio, escuchando cada palabra de Momo, y su corazón latía más rápido que nunca. Por fin, las palabras que no se atrevían a decirse comenzaban a salir. «Yo también, siento lo mismo», dijo Izuku, su voz baja pero llena de emoción. «Pero no sé cómo manejarlo. He tenido tantas dudas y miedos que no sé si es lo correcto. Siempre he sido tan torpe con estas cosas». Momo levantó la vista y lo miró fijamente. A pesar de las inseguridades de ambos, había algo en sus ojos que era inconfundible: sinceridad.
Y aunque ninguno de los dos sabía qué pasaría en el futuro, sabían que, al menos en ese momento, querían estar juntos. Entonces, no tenemos que apresurarnos, dijo Momo con una sonrisa tímida. Podemos tomar las cosas con calma y ver qué pasa. Lo más importante es que, confío en ti, Izuku. Izuku sonrió ampliamente, aliviado y emocionado al mismo tiempo. Yo también confío en ti, Momo. Finalizó mientras observaba a la chica a los ojos, demostrando una confianza plena y sincera en ella. Los días pasaron rápidamente, y la vida en la academia continuó con su rutina. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque las clases, los entrenamientos y las misiones seguían siendo los mismos, las pequeñas interacciones entre Izuku y Momo comenzaron a sentirse más significativas. Un simple buenos días ahora cargaba con una nueva energía, y un gracias al final de un entrenamiento no sonaba tan trivial como antes. Era como si la atmósfera a su alrededor hubiera cambiado sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. El día comenzó como cualquier otro. La mañana fue tranquila, y ambos se encontraron en el comedor del internado. El sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, iluminando las mesas llenas de estudiantes. Izuku llegó a la mesa donde Momo estaba sentada, buscando un lugar donde acomodarse. En cuanto la vio, su rostro se iluminó y, como siempre, Momo le devolvió la sonrisa. No era necesario decir mucho. Con solo mirarse sabían que algo importante había comenzado entre ellos. Buenos días, Momo. Saludó Izuku con su usual energía. Buenos días, Izuku. Respondió Momo, sonriendo cálidamente. Izuku se sentó frente a ella, pero el ambiente entre ellos era diferente hoy. Momo podía notar que algo había cambiado, y a pesar de la normalidad de la conversación, sus corazones latían más rápido de lo que ambos querían admitir. Entonces, ¿estás listo para el entrenamiento de hoy?, preguntó Momo, intentando romper el silencio que ambos sentían en el aire. ¿Sí? Estoy totalmente preparado. Voy a darlo todo. Izuku sonaba entusiasta como siempre, pero al mismo tiempo había una chispa diferente en sus ojos. Los entrenamientos solían ser un escape para él, un lugar donde se sentía más seguro. Pero ahora, el hecho de estar junto a Momo le daba una sensación de propósito extra, una razón aún más fuerte para mejorar. El desayuno pasó rápido, y pronto ambos se dirigieron al área de entrenamiento, donde se encontraron con el resto de los estudiantes. Todavía no sabían cómo manejar lo que había entre ellos, pero se daban cuenta de que el tiempo juntos había comenzado a tejer una conexión más profunda. El entrenamiento fue intenso, como siempre, pero también fue un momento lleno de pequeños intercambios. A veces, un buen trabajo, Momo salía de la boca de Izuku con naturalidad, y en otras ocasiones, Momo se acercaba para darle algunos consejos para mejorar su técnica. Pero lo que realmente importaba era cómo se sentían al compartir esos momentos. Los entrenamientos se convirtieron en una excusa para pasar más tiempo juntos, para sentir que cada pequeño gesto tenía más peso que antes. A media tarde, después de un entrenamiento particularmente agotador, Izuku y Momo decidieron caminar por el campus. El calor del día comenzaba a menguar, y la brisa suave proporcionaba un alivio refrescante. Momo se encontraba caminando un poco delante de Izuku, mirando al frente, mientras él, de vez en cuando, echaba un vistazo hacia ella, sin saber muy bien qué decir. Finalmente, Momo rompió el silencio. Izuku, hay algo que quiero decirte. Su voz sonaba suave, pero estaba llena de una determinación serena. Izuku, al escucharla, se tensó un poco, preocupado de que algo hubiera salido mal. Sin embargo, al verla, se dio cuenta de que no era algo negativo, sino algo que estaba en su mente. ¿Qué pasa, Momo?, preguntó con curiosidad. Momo lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron, intercambiando una comprensión mutua. He estado pensando mucho, sobre lo que hablamos el otro día. Sobre cómo nos sentimos el uno con el otro. Sus palabras eran cuidadosas, como si estuviera escogiendo cada una con esmero. Siento que tenemos algo realmente especial. No quiero apresurarnos, pero tampoco quiero ignorar lo que estamos viviendo. A veces, uno tiene que ser honesto con sus propios sentimientos. Izuku la miró, sorprendido por la sinceridad y la claridad de sus palabras. Durante un segundo, se sintió abrumado por la emoción. ¿Realmente estaba viviendo algo tan profundo con Momo? ¿Podían las cosas ser tan simples y al mismo tiempo tan complicadas? Yo, también lo siento, Momo. Dijo finalmente, su voz más baja de lo normal, pero llena de convicción.
Todo este tiempo, he tenido dudas. Pero estar contigo, compartir estos momentos, me hace darme cuenta de que lo que siento es real. Es algo importante para mí. Momo sonrió levemente, sus mejillas ligeramente sonrojadas al escuchar las palabras de Izuku. No podía evitar sentirse un poco más segura de sí misma al saber que Izuku sentía lo mismo, aunque él mismo estuviera tan lleno de dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó ella con suavidad, casi como si esperara la respuesta de él. Izuku, aunque aún inseguro, respondió con una sonrisa sincera. Lo que sea que tengamos que hacer. Pero lo haremos juntos. Ambos continuaron caminando en silencio durante un rato, disfrutando de la cercanía sin necesidad de palabras. El simple hecho de compartir ese momento en paz les daba una sensación de confort. Aunque sabían que aún había muchas cosas por resolver, ese paso, ese pequeño avance, les parecía suficiente por el momento. De regreso en el internado, la noche comenzó a caer sobre ellos, pero antes de que cada uno se dirigiera a sus habitaciones, hubo un último intercambio de miradas. Buenas noches, Izuku, dijo Momo con una sonrisa cálida. Buenas noches, Momo, respondió él con una sonrisa tímida, pero con la certeza de que lo que estaba sintiendo era real.